mañana lo veníamos diciendo, lo hemos anunciado, lo viene informando este canal durante todo el día. Paro nacional, paro en todo el país, convocado por las CGT opositoras y la CTA opositora también. En la provincia de Buenos Aires también va a repercutir, por supuesto. Claro, exactamente. Además, expidió el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, ha sido muy contundente, reclamándole prudencia a los trabajadores. Dijo, hay que tener prudencia. Se lo recomendó, por supuesto, a los dirigentes sindicales, con quien, entre paréntesis, no se lleva tampoco muy mal que digamos. Daniel Scioli tiene buena relación con Hugo Moyano, no es, digamos, antes tenía mejor. Bueno, es cierto. Ahí en el medio hubo algunas cuestiones vinculadas tal vez con la modificación de algún sistema de reparto de planes sociales en la provincia de Buenos Aires, que dijo que se supone que resintió un poco la relación, pero Scioli se caracteriza por no llevarse muy mal con muchos sectores, y en el caso de Moyano no era justamente uno de los sectores con los que se llevaba mal, pero tomó posición el gobernador y dijo: no es momento de hacer medidas de fuerza de esta naturaleza. Vamos a ver cuál es la posición de la provincia de Buenos Aires. En este caso, propongo, representada por la figura de Carlos Molina, es el subsecretario de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, virtual ministro de Trabajo, para llamarlo de alguna manera un poco más. Viceministro, digamos. Viceministro de Trabajo. Viceministro, segundo en la línea después de Cacho Cuartango. Cargo que no existe como tal. Claro, y entonces aparece el subsecretario de Trabajo. Bueno, Molina, es como dice el gobernador, al final hay que ser más prudentes, hay que cuidar lo que se consiguió antes que reclamar más. Sí, seguramente. Seguramente, en principio siempre hay que cuidar lo que se tiene, por norma. Es cierto. Hay circunstancias en donde eso hay que acentuarlo. En este momento nadie ignora que la República Argentina, con motivo de las medidas adoptadas con relación a esta política de desendeudamiento que se ha dado en el gobierno nacional, el expresidente Néstor Kirchner y continuado por la doctora Cristina Fernández, es un momento sumamente tenso, más allá de que en materia económica, que tiene varias facetas de ciencia exacta, pero también las cuestiones de los temores, las sospechas, la confianza, que son valores más ligados a la psicología de los protagonistas, tienen también mucho impacto. Entonces, pensamos, y coincido obviamente con las palabras del gobernador Scioli, que es un momento para la suma prudencia, la suma responsabilidad, teniendo en cuenta que en este proyecto ha generado puestos de trabajo como no se había dado en la Argentina desde hace mucho tiempo, que es necesario cuidarlos, que es necesario apuntalar todas las políticas que van hacia esa asignatura pendiente que tiene tanto el proyecto en el orden nacional como en el provincial, que es el trabajo informal. Claro. Entonces, es un momento en donde hay que preservar fundamentalmente lo que se tiene. Y a propósito de eso, los conflictos que siguen abiertos en la provincia de Buenos Aires, el rol que ha tenido el Ministerio de Trabajo, digamos, queda un poco, por lo menos, opacado, porque se estalla un conflicto, interviene y nunca se termina de resolver. Digo, ¿cuál es el problema que hay para que la intervención oficial no tenga un resultado? Digamos, no se vuelva a la etapa anterior, digamos, no vuelva a la situación anterior. Bueno, en principio, yo sé que esto parece eludir la respuesta. El conflicto es un elemento integrante de la realidad de las relaciones laborales. En gran parte no existiría. Para eso está el Ministerio de Trabajo. Yo no tendría trabajo. Claro, para eso está el Ministerio de Trabajo. El conflicto es atentar contra la lógica del sistema capitalista, ¿no? Pero no ignoramos que hay en determinados momentos en donde se prende una señal de alerta en materia de empleo, existe la posibilidad de que... casos. Bueno, esos casos, en principio, tanto el actual, el que hoy tuvo una etapa más en la Panamericana, el carril de la Panamericana y la disuasión de las fuerzas de seguridad, es un conflicto que está en la órbita del Ministerio de Trabajo de Nación, lo mismo que el de la gráfica Donnelly. Y en realidad, sin ignorar y sin pretender ningunear el conflicto en lo que tiene de esencia laboral, hay algunos otros elementos políticos que inciden para que el conflicto a lo mejor se estire
más de lo que debiera. Sí, las fábricas están trabajando, casi con todos los trabajadores. Convengamos, viceministro, que si una fábrica dice mañana me voy, cierro y echo a trabajadores, tampoco es un tema que uno pretende, que uno puede pretender que se solucione de manera por eso rápida, digo que es sin desentenderme de la esencia laboral que puedan tener los conflictos. Digo que están, cuando yo veo algunos conflictos en donde hay una activa presencia de... no sé, de usted dice que hay, estudiantiles. Usted dice que se ha politizado un poco el reclamo. Creo que se ha politizado a partir de la irrupción o de la aparición de representantes de partidos de izquierdas en algunas protestas. Sí, que es legítimo la aparición de cualquier fuerza política dentro del sindicalismo. No es eso dicho en menoscabo de los derechos de los trabajadores. ¿Ha modificado, digamos, la manera en la que se relaciona? Digo, esta imagen de Bernie mirando la protesta desde un helicóptero, apareciendo la moto casi como si fuera el superhéroe del conflicto, refleja un posicionamiento distinto del gobierno para con este tipo de situaciones sociales que emergen en momentos de crisis o por lo menos de preocupación? Yo creo que lo que señala es la preocupación, independientemente de la altura en la que se la pretenda mirar, ¿no? Es una cuestión de preocupación de las autoridades nacionales y provinciales. Este es un proyecto y un modelo político y económico que ha centrado en la generación de puestos de trabajo a las políticas públicas. Nosotros prácticamente gira en torno de los puestos de trabajo. Nosotros hablamos hace un ratito, digamos, con un referente político del Frente de Izquierda, con Cristian Castillo, que es uno de los que tiene activa participación en los reclamos, en estas fábricas, incluso en la medida de protesta de ayer, y le decíamos, el gobernador ha pedido calma, ha pedido tranquilidad, dice, y la verdad que es fácil, dice, pedirle que Scioli le pida tranquilidad a un trabajador que cobra 5.000 pesos. Digo, en algún punto hay una base por lo menos en ese razonamiento, de sentido común, y es cierto. Sí, porque hay que cuidar lo hecho, viceministro, y lo hecho son 5.000 pesos a veces. Mire, una de las herramientas con la que cuentan los trabajadores, y yo obviamente no puedo renegar de mi esencia peronista, sino, entiendo yo, de los mayores logros que ha tenido la política laboral del peronismo de sus inicios, es dignificar al trabajador permitiéndole sentarse en torno a una mesa con los empleadores y regular ser legislador de sus condiciones de trabajo. Con las paritarias. Me parece absolutamente razonable que un trabajador que cobra 5 quiera cobrar 6 o 10, pero tiene, en un gobierno democrático y en un gobierno respetuoso de los derechos de los trabajadores, tiene una herramienta esencial para poder reclamar, pero si se sienta y siempre sale con la misma respuesta negativa, llega un momento que no puede, digamos. Yo no creo que se haya salido en el curso de estos años siempre. Pero podemos hacer, si hablamos de porcentaje de incremento de los salarios, del salario mínimo vital y móvil y del número de convenios colectivos que se han logrado, creo que sea está bien, pero digo, en estos momentos usted dice que ustedes mismos dicen que el mismo gobernador dice que es una situación difícil, crítica y demás. Esa misma crisis o esa misma situación es la que está afectando más que nada al trabajador. Digo, porque la inflación o los desacoples de precios, como lo quieran llamar, al que más afecta es al trabajador, que gasta el 90% en el alimento en la esquina, en el almacén de la esquina. Digo, llega un momento que si esos 5.000 o 6.000 o 7.000 no le alcanza, tiene que hacer algo. Digo, ¿y cuál es la Tengo que interpretar que los cientos de trabajadores que hoy están dentro del IDAR trabajando son tontos o descuidados de sus bolsillos, entonces, y que solamente representan este legítimo interés los que están cortando la Panamericana. Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, que ahí dice usted que hay una cuestión interna. La razón a los trabajadores que tienen el reclamo, como le repito, absolutamente derecho al reclamo y legítimo el derecho a tener mejores condiciones. Entonces ahí pasa otra cosa, digamos, no es que haya un problema, digo, tiene que aclararlo, tiene que decirlo. Una interna sindical, dice usted, qué sé yo. Una pelea parecería haber de posicionamiento político sindical. Y eso está trabando y algunos que no son estrictamente sindicales. Insisto en esto, que es legítimo tener distintas posiciones políticas, pero a veces uno parte de la base que donde hay dos partes y un conflicto, las dos partes quieren resolver el conflicto. A veces no es así. ¿Ustedes entienden, viceministro, digamos, que hay algún sector político que asusa, digamos, protestas de esta naturaleza
para generar incertidumbre, para perjudicar en todo caso, qué sé yo, las chances electorales del gobierno o de quien a la postre sea el representante del gobierno en las elecciones. No tengo elementos como para hablar de partidos políticos. No, se lo pregunté porque usted decía, hay otras cosas ahí en el fondo. Actitudes políticas, y vuelvo al mismo ejemplo, cuando el conjunto de los trabajadores de una empresa, con los problemas que existen, que tienen y con los derechos, digamos, eventualmente insatisfechos en su totalidad, deciden preservar la fuente de trabajo y están en su lugar de trabajo, y otros que no, tengo que interpretar una de dos, o que hay una minoría que tiene otros intereses, o que posiblemente haya otros ingredientes de tipo político que excede el meramente laboral. Viceministro, déjeme volver a algo que usted decía recién. La verdad es que el peronismo lo que ha hecho en este último tiempo es, qué sé yo, haber logrado avances en materia salariales para los trabajadores, destacaba tener el ámbito de negociación, que son las paritarias y demás. Ahora, en el caso de ustedes, la provincia de Buenos Aires, los trabajadores docentes le pidieron la semana pasada o el mes pasado que reabrieran las paritarias, y tanto que el gobierno en general, no solo usted ni la provincia de Buenos Aires, se jacta de que le ha dado entidad a las paritarias, a la negociación y demás de todos los trabajadores, presentan eso como excusa. Finalmente, cuando los trabajadores o los representantes sindicales dicen, bueno, renegociemos, ustedes le dicen, no, se cerró la paritaria, hasta el año que viene no negociamos. Sí, las paritarias tienen por finalidad cubrir un periodo que puede ser, no está establecido en ninguna parte, en ninguna norma jurídica que tenga que ser de 1 año, de 6 meses, de 2 años o de 10 años. Sí. Lo fijan las partes y hay, por otra parte, un contexto económico que es el que permite o no permite estar abriendo paritarias en un periodo más corto de lo que se ha venido haciendo todos estos años, que es una paritaria anual. Es cierto que anualmente, durante estos años es anual, digamos. Es anual, eso es cierto. Sí. No voy a decir que haya sido absolutamente pacífico, siempre en algún momento que algún sector puede ser que ha quedado desfasado el acuerdo que celebró 6 o 7 meses antes. Pero lo que es cierto es que esto no es una cuestión de capricho ni del gobernador, ni del ministro de Trabajo, ni de la ministra de Economía, pero evidentemente hay cuestiones que llevan a ser también un poco más prudentes. El mejor salario es el que se puede pagar, como dice Cuartango o el propio Scioli. Y la negociación colectiva no es una canilla abierta automáticamente ante el reclamo, ¿no? Entonces, entendemos que en ese sentido, independientemente del derecho legítimo que puedan tener los trabajadores, en este caso los docentes, a cobrar un salario más alto, hay otras circunstancias que determinan las posibilidades de hacerlo o no. Molina, ¿cuántas empresas han presentado este instrumento que es la preventiva de crisis en estos últimos meses, digamos, que puede llegar a ser un indicador de la situación económica de la provincia? Mire, si yo quisiera contestarle con trampa, le diría ninguna, y eso demostraría que está todo bien. En realidad ha habido muy pocos procesos preventivos de crisis presentados por las empresas. Recordémosle a la gente que es un instrumento que prevé la ley para empezar a preparar las partes ante eventuales problemas económicos. En circunstancias extraordinarias que tornan a una empresa imposible continuar con la explotación en la forma que lo venían haciendo. Ahí está. Esto implica la necesidad de acreditar esas circunstancias de excepcionalidad, presentación de balances. Entonces es un instrumento que no sirve, entonces. No es un instrumento que no sirve. Creo que hay circunstancias distintas que nos llevan a no mirar para otro lado, pero tampoco a no dramatizar exageradamente las cosas. Nosotros notamos sí que ha habido un goteo en pérdidas de trabajo o en suspensiones. Que a veces no es necesariamente... El Banco Central dijo que a 300.000 cuentas sueldos habían dado de baja. Por eso, pero lo que no ha habido son esos procesos de shock de una empresa que cierra. Hay algunos ejemplos excepcionales, pero no lo vemos como la norma de caídas de puestos de trabajo como para ser encarados por el procedimiento. Por ahí, digamos, esas 6 acá, 10 allá. Esas empresas, qué sé yo, Donnelley, Lear, Patti, generan la sensación, digamos. Sí, pero tenga en cuenta que son casos excepcionales, incluso en algunos... No vamos a patentar ahora, como en su momento se patentó, la sensación de inseguridad con la sensación de desempleo, digamos. No, que genera, por eso le digo que para mí sería fácil, tomándome de la pregunta, decir...
No hay. Muy pocos procedimientos preventivos de crisis. Pero no ignoro. Ustedes están preparados, digamos, Sí, tienen alguna y creo que eso otro es indicador, tienen otro indicador que no sea este para hablar o para decir, bueno, estemos atentos porque vamos a tener que intervenir acá o en este sector o en este rubro, no sé, el comercio, la industria. Por ejemplo, en el caso de las autopartidas, la industria automotriz es en todos sus andariveles ha sido afectada. Todos sabemos, no es una cuestión que proviene estrictamente de las relaciones laborales en esas empresas, sino una situación de la economía que ha limitado la producción, etc. Hay una preocupación que ha llevado al Estado, por ejemplo, recientemente, hace cosa de 30, 40 días, la firma de un convenio del gobierno de la provincia con las principales cámaras empresariales de la provincia de Buenos Aires, a los efectos de garantizar que no se produzcan despidos en el término de un año con posibilidades de una prórroga. Y esto tiene, bueno, un efecto directo en la medida del compromiso, pero también, como les decía al comienzo, es una señal hacia la sociedad, porque las cámaras empresariales que han suscrito estos convenios no lo hacen para quedar bien con el gobernador Scioli, es decir, lo hacen porque entienden que vale la pena la apuesta y que pueden asumir ese tipo de compromiso. La idea del gobierno de la provincia es poder extender, replicar estos acuerdos al resto de localmente en distintas regiones o zonas, partidos la mayor de la provincia de Buenos Aires, a los efectos de poder garantizar una política de preservación de empleo. Y Molina, ¿y tiene, digamos, respaldo la provincia para contener este tipo de situaciones? Porque la verdad es que cada vez que hablamos de la provincia de Buenos Aires, uno repara en que la situación financiera de la provincia de Buenos Aires no es la mejor. Sí. La provincia de Buenos Aires tiene logros tanto en materia de emprolijamiento de sus finanzas y no en un marco precisamente de holgura. Es decir, esto habla de la responsabilidad de las autoridades políticas y técnicas, sería de las autoridades de economía de la provincia como para poder afrontar estos compromisos. Se ha cumplido con los intendentes incrementando en un año en un 50% la coparticipación hacia los presupuestos municipales. Es decir, hay responsabilidad y fundamentalmente hay una vocación permanente de diálogo, de búsqueda de consensos, de evitar la confrontación y eso en definitiva rinde. Gracias, subsecretario. Gracias a ustedes. Carlos Molina, subsecretario de Trabajo en la provincia de Buenos Aires, como lo decíamos en el arranque, virtual viceministro de Trabajo de Daniel Scioli. Exactamente, bueno, con esto vamos ya cerrando nuestra etapa de charlas y conversaciones con los protagonistas. En un ratito cerramos el programa. Muy bien.